un presente sin analizar el pasado, en cualquier contexto, sea como individuo, como sociedad o como universo. Me ponía a pensar en cuando yo decía esto del hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, es muy claro que es la polaridad, como negro, blanco, como oscuridad y luz, como bueno, malo, ¿sí? Todo siempre en este universo y en este planeta Tierra tenemos justamente la dualidad existe y vinimos como seres humanos a permutar y a existir dentro de esa dualidad. Pero ¿cómo nosotros interpretamos esa dualidad y cómo encontramos ese equilibrio con las dualidades? Voy a partir este podcast, este espacio, preguntándote varias cosas, porque vamos a hablar ahorita de muchos temas y sobre todo lo que me va a enfocar hoy es del inconsciente colectivo y cómo eso permuta dentro de nuestro inconsciente individual. Amo todo lo que tenga que ver con los temas del inconsciente y todo lo que tenga que ver con la simbología universal porque es algo que a mí me llama mucho la atención y por cosas que también yo he estudiado y demás. Entonces, ¿por qué no empezar a abarcar esto? Y quiero partir de una pregunta. La primera pregunta, si tú has sentido que tienes un llamado a ciertos destinos, y yo no hablo de destino de me voy a casar, hablo de destinos físicos y geográficos. Hablo como es que tal tierra o tal lugar o tal cultura me llama demasiado la atención, me llama muchísimo la necesidad de curiosear o hay algo de allá que me gusta mucho. Segunda pregunta, si tú te has cuestionado de verdad cómo funciona ese tema de la energía que existe dentro del lugar donde perteneces. Y hablo de un lugar geográfico y a eso me voy. Puede ser país, ciudad o hasta instituciones, porque es algo cierto que todo este tipo de cosas nos abarcan muchísimo a cómo respondemos nosotros como individuos. Y por eso quería partir de estas preguntas, porque justo ayer hablaba con un amigo de temas tan enriquecedores. De hecho, él es supremamente culto, creo que es una persona que yo le admiro muchísimo porque es una persona que constantemente está aprendiendo muchas cosas, entonces las conversaciones con él son supremamente enriquecedoras y empezamos a hablar mucho sobre la Guerra Fría, empezamos a hablar mucho que él le gustaba mucho todo lo que tenía que ver con la Unión Soviética y cómo se fue transformando a lo que es Rusia y todas las ideologías del comunismo. Y van a decir, pero bueno, esta mujer es psicóloga porque me está hablando del comunismo y de política. A mí en lo personal me encanta todo lo que tenga que ver con la sociología. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos partir a entendernos como seres individuales sin mirar un colectivo completo. Nosotros no nos podemos separar ni del lugar geográfico, ni nos podemos separar del lugar político, ni nos podemos separar del lugar energético en el que también estamos, que todo esto hace parte de la energía que existe en tal lugar o tal conciencia, que es muchas cosas de las que voy a hablar hoy, y de si te las has replanteado también no tanto se me viene a la cabeza decir estoy en el lugar correcto o no, pues porque eso sería muy sesgador decir estoy en el lugar correcto o quizás no, pero sí es muy importante mirar cómo ese contexto y todo lo que hay ahí detrás abarca también nuestro bienestar en el lugar en el que estamos. Entonces, me acuerdo que de las cosas que hablamos ayer y que fue supremamente enriquecedor, hablamos mucho del tema del capitalismo y del comunismo y cómo esto ha ido influenciando mucho en el mundo, en la historia de la humanidad. Si nos vamos a años atrás de la humanidad, en los primeros años, hablamos mucho también del tema de las religiones y cómo es que nace la religión. De hecho, yo en mi formación hablé mucho de este tema del inconsciente colectivo y cómo las religiones tienen cierta conciencia o ciertos mimetizajes donde, pese a que hay religiones que son totalmente diferentes, entre comillas, hay cosas que se anclan entre ellas, como por ejemplo el tema de que en el Islam es por Mahoma que él tiene un llamado por el arcángel Gabriel, y en el cristianismo también se habla mucho del arcángel Gabriel como fue el mensajero de María y cómo es que dos religiones tan totalmente opuestas que no tenían una similitud o una sincronicidad de comunicación como existe hoy día tenían algo en común tan grande desde una misma simbología. Y yo no me voy a meter con temas de religión porque en este momento no es lo que quiero hablar, pese a que me interesa muchísimo. Para mí la religión simplemente es una manera de mirar cómo cada cultura y cómo parte de cada sociedad y de países o en su época civilizaciones
interpretaron ciertos mensajes espirituales, podríamos decirlo. Yo lo veo desde ese lugar y eso fue una de las cosas que hablamos mucho con mi amigo y fue supremamente interesante porque es cierto que nosotros como humanidad hemos tenido muchas brechas por el tema de la religión y que de ahí parte, por eso decimos que desde el año cero, que es antes o después de Cristo, que obviamente partió nuestra historia como humanos y parte una conciencia y como tal de una energía que expande a partir de ese momento tan histórico en el momento de la humanidad, que es imposible no hablar de algo tan importante como esto. Entonces, algo que decía y que yo expreso muchísimo es que me llama tanto la atención el tema de las religiones para mirarlo desde un lugar tan histórico, para mirarlo desde un lugar con tanta enriquecimiento simbólico, verbal, histórico y demás, que poder abarcar cómo cada civilización y cómo cada cultura y cómo cada lugar interpretaron a su manera y a su ritmo muchas cosas que acontecían, pues es demasiado delicioso poder verlo desde ese lugar y no tomarlo como una verdad absoluta. Para mí, al final, esto ya es una opinión muy, muy personal y una opinión desde mi experiencia, desde la experiencia que yo veo en pacientes y personas con las que yo generalmente hago entrevistas, porque mi trabajo es muy de encontrar el lenguaje de una persona dentro de lo que me va contando. Me doy cuenta que al final todo nos une y todos estamos íntimamente conectados, sea desde un lugar energético o sea desde un lugar también humano, ¿no? Es como somos al final humanos y hermanos, entre comillas, y es algo que muchas religiones hablan y por eso ver cómo cada una a su manera ha interpretado la manera de vivir y la filosofía de vida para un bien común, porque al final la religión parte de enseñar el bien común que debería ser, que no digo que una esté mejor que otra, porque cada uno a su manera y a su ritmo lo fue interpretando, pero cómo al final ellas llegan a la idea de querer llegar a ese principio absoluto de que tiene que haber un bien común en la humanidad. Entonces todo esto, hablo de esta parte de la historia, ¿no? de la religión y cómo partió luego en las cruzadas, que es muy interesante ver el tema de las cruzadas y ver Tierra Santa, que hoy día también están en guerra y que es una tierra que ha sido muy peleada por muchísimas, primero por poder, segundo, por muchas creencias y en parte por la religión, ¿no? Y ver que en un lugar, pese a que han habido tantas guerras, es un lugar donde ha mimetizado en el único planeta, en la parte del planeta Tierra, que han existido y que siguen emergiendo, la vivencia de diferentes creencias y religiones, como es en Jerusalén, que existe el cristianismo, que existe el judaísmo y que existe el islam, los musulmanes. Entonces es como tan curioso poder analizar eso desde un lugar tanto geopolítico, pero también desde un lugar religioso, y poder ver qué hay detrás de esa historia, que es solamente algo que nos cuentan de obviamente desde una corrupción humana, que estamos peleando por territorio y por poder, porque no nos podemos mirar a los ojos y no podemos entender que somos una misma familia, de podernos dar el espacio y a llegar a acuerdos. Pero no me quiero meter ahí, sino como todo esto a lo largo de la historia también nos muestra esa división que nosotros... Me descargó el micrófono, entonces creo que tendré que hablar solamente desde este lugar. Igualmente va a cambiar un poco el audio, pero bueno, sigo en mi idea porque no la quiero cortar. Pero como tal estaba diciendo, todo esto de mirar esa historia de la humanidad y poder ver que siempre hemos estado en tantas polaridades, ¿no? Es muy enternecedor y muy coherente empezar a entender esa polaridad que siempre ha existido en la humanidad en cuanto a las creencias, en cuanto a quién tiene la razón y en cuanto a quién no. Entonces, por ejemplo, hablábamos que el hecho de cómo se desarrolló también el capitalismo y el socialismo, ¿no? Como no hay ninguno mejor que otro y está evidenciado que, bueno, por un lado lo que llamamos socialismo o comunismo, que de hecho hay uno que existe y el otro realmente es una ideología que aún no pasa, pues a su manera y a su ritmo pudieron hacer lo que tenían o lo que querían hacer como un tipo de experimento social, ¿no? Pero ¿a qué voy con todo esto? Y no es para hablar tanto del tema de la historia y lo político y etcétera, sino que es poder mirar que al mismo tiempo la humanidad ha tenido siempre polaridades, ¿no? El tema de esto o lo otro. Y como también en nuestra propia historia o hasta en la historia de Latinoamérica también lo podemos ver, lo que son las guerrillas. Por ejemplo, acá en Colombia está muy fuerte este tema de la guerrilla, la derecha, y bueno, siempre va a existir derecha e izquierda.
Pero me puse a pensar y ayer hablando con mi amigo como en ese pedazo de canalización de la conversación, como que llegamos al punto que, por ejemplo, nosotros como seres humanos sabemos que tenemos un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. ¿Sí? El hemisferio donde está la lógica, la racionalidad, y es donde está muy ligado a la energía masculina. Y tenemos el otro hemisferio, que es el hemisferio que tiene que ver mucho con nuestra intuición, con la parte emocional, con la parte artística, y que va muy ligada al hemisferio de lo que es la energía femenina. Y entonces, hablando de todas estas cosas con mi amigo, como analizando toda esta historia de la humanidad y analizando tantas cosas de esa conciencia, ese inconsciente colectivo que ha existido, porque no podemos mirar un presente sin analizar el pasado en cualquier contexto, sea como individuo, como sociedad o como universo. Analizando todo esto podemos ver cómo estas dos energías, tanto de lo masculino como lo femenino, han estado totalmente divididas. Y no estoy diciendo que comunismo es femenino o que el otro es masculino, pero en gran parte sí, hay muchas cosas que si empezamos a analizar, el mundo ha estado muy dividido como en esas dos energías. Esto cuando decimos que vivimos en épocas de mucho machismo es porque la energía masculina ha predominado mucho, pero también es la interpretación que nosotros como humanos hemos guiado y hemos evidenciado esa energía masculina. Ahora, porque la realidad es que como seres humanos y lo que hemos visto y analizado esto que yo les cuento, siempre nos vamos a dualidades donde no encontramos equilibrio, donde no encontramos un espacio para entender y conectarlas para que haya una resonancia de lo que existe en esas dualidades, porque siempre vemos vida como bueno, muerte como malo. ¿Y qué pasa si quizás empezamos a reorganizar y a reflexionar y a reorganizar todas nuestras ideas en entender que la vida no puede existir sin la muerte y que la muerte no puede existir sin la vida? Y viceversa, para entender todas estas cosas que les hablo, de cosas que llamamos y que digo asociaciones, pero son asociaciones y metáforas totalmente relacionadas con lo que vengo diciendo. ¿Sí? Y voy a dar ahora el ejemplo y me voy a hacer entender mucho mejor. Cuando yo les decía esto del hemisferio derecho e izquierdo, me puse a pensar en el hecho de que nosotros en la época o en el mundo occidental, llamémoslo lo que es toda América, parte de Europa, y el mundo oriental, ¿no? Lo que es China, Rusia, todo lo que es Asia, todo Tailandia, bueno, todo este mundo, India, son mundos totalmente separados, ¿no? Y dentro de su historia pues son totalmente separados, y por eso decía supremamente rico verlo desde la historia, porque han sido civilizaciones donde unas estaban peleando con otras y al final se separaron, ¿sí? Y todo por búsqueda de poder y de territorio. Pero la realidad es que siempre ha habido algo muy diferente que nos caracteriza en cada territorio. Cada territorio tiene su origen, cada territorio tiene una burbuja de su conciencia. No es lo mismo pensar que lo que somos ahora aquí a nivel presente como sociedad, por ejemplo, latinoamericana, obviamente no es lo mismo que la sociedad europea, pero cuando empezamos a ver esa conciencia, y hablo de la memoria del tiempo que existe en cada lugar tiene una memoria colectiva, cada lugar tiene un espacio y un porqué de la sociedad del ahora. Nosotros no somos porque sí, sino que hay muchas cosas que dentro de nuestro ADN, de nuestra conciencia y dentro de nuestra inconsciente existe dentro del lugar en el que nacemos y pertenecemos. Por eso nos hace parte y tan ligado a entender una historia, porque como dicen por ahí el de Pablo Escobar, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y es muy cierta esta frase que se dice, porque si nosotros no entendemos toda esta conciencia que existe, no vamos a entender el porqué de este presente. Y entonces es ahí cuando yo hablaba del mundo occidental y el mundo oriental, y me ponía a pensar, es cierto que el mundo occidental ha sido muy masculino. El mundo occidental siempre está ligado en hacer, en el capitalismo, porque es algo que nos ha regido mucho, el capitalismo, en el consumir, en el trabajar, en el yo vivo para hacer. Y es cierto que la cultura oriental, dependiendo, pero la mayoría, Asia, podemos buscar excepciones, de pronto Japón, China o Rusia, bueno, pese a que en China ha habido mucho comunismo, ha sido mucho lo femenino. Nos vamos a la India, nos vamos a países orientales como puede ser Indonesia, y donde hay espacios tan espirituales, ¿sí? Es ahí donde podemos observar y ver que ha habido un mundo muy masculino, pero en el otro parte del mundo ha habido un mundo muy femenino.
Dependiendo de su historia, dependiendo de cada contexto y dependiendo de cada cosa que podamos analizar de esas partes del mundo, es muy enriquecedor poder analizarlo desde ese lugar, donde yo no digo que primaba al 100% en cada una de esas partes del mundo una energía, pero sí es cierto que se puede mirar el contraste de una manera muy notoria y muy exorbitante de poder verla. Entonces yo, por ejemplo, me ponía a pensar en mi contexto desde muy pequeña, en mi adolescencia. Una de las cosas que pasaba mucho por mi cabeza, por las cuales yo empecé a meterme mucho en el mundo de la conciencia, de la mentalidad, de la psicología, fue porque yo empecé a leer mucho el budaísmo. Y era un tema que a mí me encantaba leer. De hecho, yo era muy vaga, voy a ser muy honesta, no era que me apasionaba el tema de estudiar, por ejemplo, temas de colegio, pero temas ajenos, temas que me hicieran reflexionar mucho, siempre estuvieron muy en mi instinto de querer buscarlos y experimentarlos. Y me acuerdo mucho que el budaísmo fue una de las cosas que a mí me empezó a hacer mucho boom en mi cabeza, porque claro, de ahí viene el mindfulness, de ahí viene la meditación, y de hecho en el mundo actual estamos viendo cómo esto está haciendo un boom y está siendo muy removido, pero todo esto viene del mundo oriental. Todo esto viene de un mundo del planeta Tierra donde todo esto viene del Oriente, todo esto viene de la mayoría de Asia, ¿sí? Son temas que estamos implementando hasta ahora como sociedades occidentales, poder implementar este mundo, y yo creo que es una energía femenina que estamos implementando. No es casualidad que el mundo esté despertando en esta energía a nivel comunitario, porque no es solamente aquí, en muchas partes del mundo está haciendo el boom de estas nuevas conciencias que cuando una despierta, muchas despiertan, y más aún cuando estamos conectados tanto todos con la red, que la red es algo que nos ha permitido humanizarnos y encontrar la conexión humana que tenemos, pese a que uno pueda estar en África, yo aquí en este lado del mundo. Estamos íntimamente conectados y aprendemos del otro, y eso nos genera mucha interacción y mucho dinamismo humano y mucho dinamismo vincular, que nos hace también despertares de conciencia mucho más rápidos, evolucionados. Pero a lo que digo entonces es cuando empezamos a anclar y a adentrarnos en ese equilibrio, que al mundo le falta un montón todavía por evolucionar en muchas cosas, pero no podemos desmitificar o no podemos desvalorizar todo lo que también ha habido como evolución. Y una de esas evoluciones, vuelvo y digo, ha habido de a pocos una integración de ese mundo occidental con este mundo oriental. Y a esto que voy, que a poquitos también como sociedad vamos de a grandes detalles y a pequeños detalles involucrando la energía femenina. Pero muy seguramente como a nosotros nos impacta en el integrar esa energía femenina, que no es solamente meditar, que no es solamente el mindfulness, sino integrar esta parte espiritual, integrar esta parte emocional, integrar el mundo de la terapia, que va todo esto de la mano, integrar el mundo de la conciencia, que si no miramos hacia adentro, no estamos preparados para el hacer de la energía masculina. Como seguramente para ellos también debe estar siendo un boom. A mí se me ocurre ahorita que lo pienso, que no es casualidad que ahorita muchísimas personas del mundo se están yendo de viaje de todas partes del mundo a entender una cultura que de pronto se necesita entender tanto a nivel colectivo de la conciencia, porque donde hay un despertar en un lugar se hace el efecto mariposa en cualquier lado. Entonces es eso de que no es casualidad que seguramente para ellos también está haciendo un boom, por ejemplo, ver tanto turismo e integrar la energía masculina, como quizás de lo económico, de los negocios, sí, es algo que se me ocurre. Es como que estamos hasta ahora, después de muchos años y siglos de la humanidad, estamos encontrando un mix entre lo femenino y lo masculino, entre el hemisferio derecho y entre el hemisferio izquierdo. No solamente existe en nuestro cerebro el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, en el universo también existe el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, donde interconectamos la energía masculina y la energía femenina, donde interconectamos la lógica, la razón, el hacer, que viene muy de lo masculino, cuando también conectamos con lo femenino, de lo intuitivo, de lo imaginativo, de lo emocional, de lo artístico y de lo espiritual, y lo estamos conectando por pocos, de a poquitos, en un mix donde estamos encontrando equilibrios. Hasta ahora estamos como buscando ese elixir o ese alquimia humana de entender toda esta lógica y paradójica humana de términos o polaridades que no necesitan ya extrapolarse,
porque lo hemos visto a lo largo de la humanidad, y es ahí cuando vuelvo a toda la historia por la que empecé, de lo geográfico, lo político, lo religioso, que siempre fue como, nunca nos miramos. Hay verdades absolutas, para mí nunca van a haber verdades absolutas en este plano terrenal al 100%, pero esas verdades absolutas se peleaban entre ellas para no mirarse y no conectarse en esas realidades y no aceptarse. Y hasta ahora se están mirando, es como hasta ahora estamos viendo que esas polaridades que existen ya no están haciendo como los imanes interferencia, sino que a poquitos ya están haciendo como esa conexión de ver que esa polaridad necesita unirse para un equilibrio. Y es ahí donde empieza todo a cambiar, y para mí sí hay un dinamismo y una evolución humana en este momento actual de la humanidad, que estamos casi que al borde de una tercera guerra mundial. Normal, normal, porque pues la realidad es que lo que de pronto en una parte del mundo no se trabaja y no se genera una conciencia social, seguramente en otra parte del mundo sí. No somos y no tenemos que estar mirando que todo lo que sucede allá me sucede a mí y como es allá es acá. Sí, pero no podemos evadir, pese a que exista esa realidad de casi guerras que existan en el mundo bélicas en este instante, también hay mucha evolución. Hay mucha evolución de conciencia, hay mucho despertar de conciencia, nomás ir a lo simple del hecho de que muchas sociedades estén buscando esa búsqueda espiritual, esa búsqueda interior, que no solamente podemos verlo desde lo espiritual, sino también desde el interior de la búsqueda de su psicología, en la búsqueda de sanar, en la búsqueda de ya no necesito solo hacer y vivir desde el hacer, sino necesito ser y desde el ser hacer. Es muy diferente, y todo eso se genera en un campo vibracional completo del universo. Y es ahí donde ahora sí les voy a hablar del tema de la conciencia colectiva que existe. A mí hay algo que me encanta mucho y por ejemplo en mi formación lo hablé muchísimo, no sé si ya lo dije, pero a mí me gustó abarcar la formación de terapia transpersonal, entendiendo que nosotros no nos podemos mirar como individuos sin mirar lo externo y sin mirar el universo o la energía o el inconsciente que nos traspasa como personas. Por eso es transpersonal, y me gusta tanto la palabra transpersonal, porque traspasa lo que como individuo o como ego somos. Y lo que traspasa como individuo y como lo que de ego somos es entender este colectivo que existe acá. Esto habla mucho el psiquiatra y astrólogo, que yo lo amo y para mí es un referente grandísimo, y es Carl Jung. Y es una de las primeras personas que se atreve a entender y a interpretar el universo, la psicología universal y la psicología humana desde un lenguaje simbólico y unos arquetipos simbólicos como los que existe en la astrología. No me voy a meter mucho en la astrología porque pues es otro tema, pero es cierto que cuando empezamos a ver que ya de por sí hay simbologías universales, y lo podemos ver mucho en la astrología, que simplemente es el arte de la interpretación y no el arte de la predicción, porque es muy diferente pararnos desde esos dos lugares. Cuando empezamos a ver todo esto y cuando empezamos a ver este inconsciente colectivo, vamos a ir notando que todo esto que yo les venía hablando, por ejemplo, de la historia, son las conciencias y las burbujas de conciencia que se generan en cada espacio y tiempo del planeta Tierra. ¿A qué voy con esto? Y que sin que suene tan trillado y tan loco, que en cada espacio y en cada parte de la Tierra hay un tipo de conciencia. Voy a dar el ejemplo. Cada parte del planeta Tierra, hablo del nivel geográfico, como lo puede ser un país, tiene su memoria colectiva. ¿Sí? Es como si viéramos como una cápsula de memoria. Ahí existe un campo energético y una cápsula de energía que tiene su propia conciencia. Voy a dar un ejemplo. En Estados Unidos existe una cápsula, pese a que es un país gigante, pero es un país que se interconecta y por algo es país. Dentro de su campo territorial, desde su campo también histórico y desde su campo energético, hay una conciencia colectiva ahí que permuta lo que significa la conciencia de este lugar y se traspasa a cada individuo que nace en este lugar. ¿Me hago entender? Es como cada parte de la Tierra tiene esa cápsula de energía que tiene una memoria. Y voy a dar un ejemplo, de ayer hablaba esto con mi amigo y me pareció tan interesante que él me decía, hablamos sobre todo de que él me decía que por ejemplo en Japón, cuando hablábamos de que cuando yo le decía que el hemisferio oriental de la Tierra tiene mucha energía femenina, él me decía, pero en Japón no es así. Puede que no, pero la realidad es que, por ejemplo, cuando empezamos a mirar la historia de los japoneses, y algo que por ejemplo hago como analogía, es el tema de que en Japón prevalece mucho el suicidio.
En Japón prevalece demasiado el tema del suicidio. Primero porque por sus doctrinas, por sus creencias, por su manera de ver la vida, por su filosofía de vida. Pero si miramos la memoria colectiva que existe en este país, y sin yo lanzar enemigos y malos comentarios ni polémicas, porque esto simplemente son observaciones que yo veo desde lo que yo sé, pero también desde lo que pasa, y es que cuando miramos esa conciencia colectiva de Japón, por ejemplo, hay mucha referencia donde ellos dentro de sus ancestros y dentro de su ADN colectivo está el tema de ser samurái. Ellos, sus primeros ancestros, los primeros orígenes de Japón son samuráis. ¿Y el samurái qué era? Morir en honor. Un samurái moría en honor por su patria. El samurái moría en honor por su gente. El samurái moría en honor porque morir era un honor ante las personas. Entonces sabemos que desde ese lugar ellos ya tienen un ADN colectivo, una memoria colectiva, donde traspasa ahora el presente, y si lo vemos así como en campos de tierra y de tiempo futurista. Hoy día pasa lo mismo sin que exista el samurái, está ese inconsciente y ese ADN también, donde está esa creencia de que morir es un honor. Yo prefiero morir antes que vivir desde un lugar donde no lo merezco, donde no lo siento, porque para mí morir es un honor. Y ese es un pequeño ejemplo. Y yo no estoy diciendo que esto simplemente es el origen del por qué en Japón hay muchos suicidios, porque mátenme si esto creen que es lo que estoy diciendo como absoluto. Simplemente es como un desglose cuando empezamos a mirar ese inconsciente de ese país y de ese territorio, porque de ahí se desglosan aún muchas cosas más. Se transmutaron a samuráis, luego pasaron muchas cosas y bla 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 hasta llegar al tiempo de hoy. Pero esto pasa igual en la psicología humana, como con nuestra familia. Nuestra familia también es la cápsula de ese inconsciente. Pasamos desde un inconsciente colectivo, universal, territorial, geográfico, a pasar al inconsciente de nuestra familia. Que es lo que pasa también y se trabaja mucho en constelaciones familiares. Poder trabajar ese inconsciente que nos traspasa como en nuestro clan, porque todos como seres humanos merecemos y vinimos al mundo con pertenencia de un clan, pese a que digan de pronto hay adoptados, no importa, todos pertenecemos a un clan, no importa que estés adoptado, que no hayas vivido con tu familia, no importa, tienes un origen de base clan y ese clan ya tiene una memoria para ti desde tu ADN, desde tu genética, desde tu energía, desde donde lo quieras ver. Entonces, cuando empezamos a desglosar cada una de esas partes, es supremamente interesante. Entonces, ahora voy a dar otro ejemplo. Me voy a ir a lo que yo conozco y para mí es mi vida y lo analizo mucho. Por ejemplo, en nuestro territorio, en Latinoamérica, y más específicamente, por ejemplo, lo que es Colombia, por ejemplo. Y voy a dar otro ejemplo. Muchas personas dirán, de pronto para las personas de allá, para los musulmanes, verán este lugar del mundo como una locura, como somos supremamente libertinaje, somos supremamente a veces irracionales, somos supremamente a veces, se me viene la palabra delincuencia porque pues sucede, sobre todo en estos territorios hay mucha guerra, hay mucho conflicto y está muy bien visto, bueno, no bien visto, sino es muy natural que surjan cosas de rebeldías humanas, ¿sí? Como de corrupciones, cosa que de pronto en Japón es imposible mirar que podemos permitir una corrupción porque pues para ese lado del mundo es una cosa loquísima y no está bien visto y no puede su cultura permitir algo que desde su inconsciente no lo sostiene, pero para nosotros sí. Para nosotros sí, no solamente es la historia del narcotráfico, por ejemplo, no es solamente la historia de que nos vinieron a invadir y hubo mucha guerra, sino que nosotros también tenemos un origen base donde primero pues primaron muchas culturas, aquí hay afrodescendencia, acá hay de todo un poco, pero también nuestro origen base es el indígena. Nosotros tenemos unos ancestros y un inconsciente colectivo donde prima nuestros antecedentes o nuestras bases de origen de raíz de ADN, podríamos decirlo, y los indígenas tenían también una cultura y una civilización un poco más alocada, no era morir en honor, sino que habían otro tipo de creencias y otro tipo de dogmas y otro tipo de vitalidades y de energía que existía y primaba dentro de esos ancestros. Tal vez en esos ancestros era un poco más coloquial el dinamismo. Ellos tenemos el ancestro y la energía de la magia. Nosotros tenemos muy dentro de nosotros esa base donde ellos estaban muy conectados con el mundo de la selva.
Ellos estaban muy conectados con el mundo del espíritu selvático, que el sol, la luna, lo natural, había mucha conexión y nosotros tenemos en gran base toda esta conexión que tenemos hoy día, sea desde unas creencias o no, a creer mucho en la magia, a creer mucho en la conexión que tenemos con nuestra tierra, desde la agricultura y demás. O sea, tenemos una base de ideologías y creencias y hábitos y rituales totalmente diferentes que pese a que se permuta y se va transformando en el tiempo por su misma historia, por diferentes factores ajenos que van aconteciendo dentro de la historia, eso hace lo que somos partícipes hoy. Y eso hace parte del inconsciente colectivo. Por ahí dicen que es un dicho, ¿no? Y no estoy hablando mal de nadie, ni mucho menos, pero que tenemos malicia indígena. Y los indígenas sabían muchas cosas que las hacían de una manera muy salvaje y hacían muchos rituales un poco fuertes y matanzas y demás. Hay una vena que también existe en la malicia indígena y no estoy diciendo que seamos malos por eso, pero lo que estoy diciendo es que hay que analizar mucho del contexto y de esa cápsula de conciencia y de inconsciente colectivo que existe y que permuta dentro de cada territorio. Y espero que con esto no sea juzgada ni se habla para polémicas, sino es analizarlo desde un lugar muy amplio, muy amplio. Obviamente que para mí no van a alcanzar las palabras para poder explicar cómo sucede cada contexto y cómo se desarrolla en el tiempo todo lo que yo estoy hablando. Mas, sin embargo, sí es cierto que todo lo que yo vengo diciendo son pequeñas maneras de ir mirando, desglosando, abarcando, integrando el rompecabezas de entender la conciencia. Yo aquí no les vengo a hablar de geografía, yo aquí no les vengo a hablar de política ni de religión porque no soy la expertise en esos temas, pero sí soy expertise en el campo de la psicología y como tal también soy expertise creo que en el campo de la psicología colectiva. Y eso es a los que le vengo a traer hoy como paradigma y que me encanta contarlo desde ese lugar. Y es que se abren esos espacios donde hacemos ese mix entre lo que les decía de poder abarcar por fin una conexión entre las polaridades, como es la polaridad de lo femenino y lo masculino, y cómo de a pocos vamos haciendo ese intercambio energético entre nuestras culturas, entre nuestras creencias, y vamos haciendo a pocos una evolución en la conciencia del universo, porque cuando evoluciona una conciencia individual, cuando tú evolucionas, cuando tú te trabajas, estás trabajando también a tu colectivo, porque de aquí a mañana tienes hijos, esos hijos van a tener tu conciencia y van a servir, y todo esto empieza a ser como algo transicional y empieza a ser algo sinérgico, ¿sí? Que empieza a ser muy, muy abarcativo en toda esta conexión de energía que cuando es así de pequeño, de micro, pasa a lo macro y de lo macro a lo micro y así sucesivamente. Entonces puede que en una parte del planeta Tierra aún les falta años luz en trabajarse, como para mí lo está pasando ahorita en Palestina y en Israel, como lo está pasando ahorita en la India, como lo puede estar pasando en tantas partes del mundo, pero sí también es cierto que en muchas partes del mundo hay mucha despertar de conciencia. En ese despertar de conciencia de a poco vamos haciendo ese cambio vibracional que se va generando de evolución y sobre todo de integración, porque lo que nos falta a la humanidad es la integración de las energías y no vivirnos en las polaridades, porque al final la polaridad es lo más básico que existe en la política y lo que existe en la política son las polaridades todavía de izquierda y de derecha, y el mundo lo que está necesitando es la interfase y la interconexión e integración de las polaridades. Y es aquí como de a pocos en nuestras generaciones estamos viendo que las generaciones están haciendo un cambio de vibración y están haciendo un cambio de lo que se necesita, porque si vivimos todavía en las polaridades extremas viviríamos todavía en guerra o viviríamos todavía queriendo conquistar cada parte del territorio del mundo. Y pese a eso, hay muchas partes del mundo que no lo hacen y no lo estamos haciendo. Y estamos haciendo ese despertar de conciencia. Así que espero que les haya gustado, que haya podido ser lo más clara posible, aunque a veces yo me vuelo mucho y trato de hacer muchos ejemplos y metáforas y demás, pero es mi manera de poder canalizar y poder surgir toda la información que yo tengo adentro para poderles transmitir esto y sobre todo que se queden mucho con este tema de analizar la cápsula energética del campo de inconsciente colectivo que existe, porque es enriquecedor. Y ahí es aquí cuando termino, y voy a terminar esta charla, para cerrar la pregunta que les pregunté desde un inicio, y era, ¿han tenido un llamado a ciertos lugares de la Tierra donde sienten como conexión de querer expandirse más, como de conocer más? Pues es cierto, pues yo creo que hay dentro de algo de ya cuando hablo de algo más aparte, y es que dentro de nuestra conciencia, de nuestra alma,
hay recuerdos de ciertos lugares que quizás hemos llegado o recorrido y que la vida nos dice, quiero volver a vivir esto. No es casualidad que tú vivas en Francia y de pronto toda la vida quisiste vivir en Francia. Seguramente hay un recuerdo tuyo que va muy conectado a querer recordar eso, o hay algo muy dentro tuyo que necesita vivir algo de esa cultura para poder encontrar los trabajos del alma que necesita. Como por ejemplo a mí me pasó con el budaísmo. Desde muy pequeña estuve muy abierta al tema de la mentalidad y de la conciencia, porque fue mi primer espacio o campo donde yo empecé a entender muchas de estas cosas y venía de culturas totalmente alejadas para poder yo también transmitir lo que estoy transmitiendo hoy. Así que nada, un abrazo y nos vemos en una próxima. Y pues las personas que les guste me ayudarían un montón si le ponen un like o comentan. Al final pues la idea es poder llegar estos mensajes a más personas en el mundo y que nos sirva para todos. Un abracito, chao.